Franco Mastantuono nació el 14 de agosto de 2007, en Azul, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Desde el principio su vida estuvo marcada por el deporte. Su padre, Cristian, es entrenador de fútbol y dirigía al Club River de Azul, un equipo local. Su madre, Sofía, siempre fue un gran apoyo para él, al igual que sus hermanos, Valentín y Lucila, ambos ligados también al deporte. A los 3 años, Franco empezó a jugar al fútbol en River de Azul, el mismo club donde trabajaba su padre. Desde muy temprano ya mostraba facilidad para manejar la pelota, especialmente con su pierna zurda. Pero su historia deportiva no se limitaba al balón. A los 5 años comenzó a entrenar tenis en el Club de Remo de Azul. A los 7 ya competía en torneos, y no tardó en destacarse a nivel nacional. Franco no era un niño común en la pista, tenía una mentalidad diferente. Cuando se frustraba, no se venía abajo, al contrario, jugaba incluso mejor. En un partido, por ejemplo, se propuso terminar con un smash. Falló varias veces y hasta perdió un par de juegos por insistir, pero no paró hasta lograrlo. Esa determinación, casi obsesiva, lo definía. Si algo se le metía entre ceja y ceja, no paraba hasta conseguirlo. Según algunas anécdotas, de niño era tan competitivo y detestaba tanto perder que cuando el equipo rival anotaba un gol, él mismo recogía el balón de la portería y lo llevaba llorando al centro del campo para reanudar el juego. A pesar de sus lágrimas, animaba a sus compañeros y muchas veces marcaba gol justo después del saque. Durante varios años vivió una rutina exigente. Salía del colegio y estudiaba, luego iba a entrenar tenis durante 2 horas y después se iba directo al entrenamiento de fútbol. Volvía a casa por la noche y al día siguiente lo mismo. Su día a día combinaba 2 deportes al máximo nivel competitivo, y en 2018, con solo 11 años, llegó a estar quinto en el ranking nacional sub-12 de tenis en Argentina. Ese mismo año jugó con el River de Azul un torneo en el que se enfrentó a San Lorenzo. Su equipo perdió 8-0, pero Franco ya destacaba tanto que los jugadores rivales le pidieron su camiseta, pero Franco no se la dio. Y no fue porque no quisiera, simplemente solo tenía una y la necesitaba para los siguientes partidos del torneo. Uno de los ojeadores de San Lorenzo, que lo vio ese día, dijo que Franco no llegaría a nada, pero claramente se equivocaba. Un año antes, en 2017, el River Plate de Buenos Aires lo invitó a una prueba. Lo vieron jugar y quedaron impresionados, pero ocurrió algo inesperado. Después de la primera sesión, Mastantuono pensó que la prueba había terminado, y se fue ya que tenía un partido de tenis que no quería perderse. En River se lo tomaron muy mal, creyeron que se había ido sin avisar, y lo descartaron. En ese momento, el tenis seguía teniendo prioridad para Mastantuono y su familia. En 2018, Franco pasó de River de Azul a Cemento Armado, otro club de la región. Pero a pesar de la prueba fallida, River Plate seguía atento a su progreso. A nivel personal también probaba otras cosas. En 2017 empezó a subir vídeos a YouTube, hablando de fútbol y jugando a videojuegos. En uno de esos vídeos se le puede ver con la camiseta del Barça, y por ello muchos piensan que es culé. Pero no llevaba esa camiseta por el club, era por Messi. Lo admiraba desde siempre, y por eso hoy lleva el número 30 como Leo en sus inicios. Franco no era fan del Barça, él siempre fue hincha de River. Su padre le transmitió esa pasión, y desde niño soñaba con jugar en el Monumental. En 2019 volvió a recibir la llamada de River Plate. Aceptó una nueva prueba. Esta vez Franco se quedó, completó toda la prueba y dejó una gran impresión. Y aquí llegó la decisión más importante de su vida hasta ese momento. Podía seguir desarrollándose en Azul, tanto en fútbol como en tenis, o podía dar el salto definitivo y apostar todo por el fútbol en River. Tras pensarlo mucho, a finales de 2019 y con 12 años, Franco decidió dejar el tenis. Cerró una etapa que le había dado mucho, pero ya tenía claro que el fútbol era su camino. River Plate volvió a ofrecerle una plaza definitiva, y esta vez no lo dudó. Aceptó y se preparó para mudarse a la residencia. Durante un tiempo siguió jugando en Cemento, y de vez en cuando viajaba desde Azul a Buenos Aires. Pero finalmente se mudó a la residencia, Casa River, y empezó su camino en la cantera del River Plate. En la cantera de River vivió su primer gran cambio futbolístico. Pasó de jugar como mediapunta a ocupar otras posiciones. Lo probaron de extremo izquierdo, pero poco a poco se fue consolidando por la banda derecha, a perfil cambiado, la posición que mantiene a día de hoy. Su zurda empezaba a marcar diferencias. Su primer partido con la cantera llegó al final de la temporada 2019, en infantiles, justo antes de que River ganara el título de su categoría. Fue una aparición discreta, pero suficiente para dejar claro que ya estaba dentro. En 2020 River lo inscribió formalmente en competiciones de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. Sin embargo, la pandemia paralizó todo. Aún así, Franco no se detuvo y continuó entrenando. Durante 2021 y 2022 progresó sin pausa. Pasó por las diferentes categorías del club a un paso acelerado. De octava a quinta división y de quinta a primera, sin pasar siquiera por el equipo filial.
En cada categoría se dejó notar. Técnicamente llamaba la atención su zurda precisa, dominio de balón y su buen golpeo. Además era capaz de regatear a cualquier oponente. Tácticamente resaltaba su lectura del espacio y su inteligencia para resolver situaciones. Su perfil no solo gustaba en River, sino que también generaba ecos en la prensa y en los ojeadores. Este nivel llamó la atención de la selección argentina, y en 2022, con apenas 14 años, fue convocado a la selección sub-17. Con ella logró un gol en 9 partidos. 2 años después, Javier Mascherano le convocaría con la sub-20, y en esa categoría acabaría jugando 12 partidos y marcando 2 goles. Pero antes de eso, en agosto de 2023, River formalizó su apuesta por él. Firmó un contrato profesional por 2 años, con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, que con el tiempo acabaría subiendo. Una señal clara de la confianza que el club tenía en él. Un mes después, en septiembre de 2023, el entrenador del primer equipo de River, Martín de Michelis, convocó a Franco al grupo de entrenamientos. Para él fue una prueba real de su proyección. Lo llevó a los entrenamientos con ritmo profesional y lo incluyó en la pretemporada de 2024. Con ese equipo viajó y jugó amistosos contra equipos de México. Debutó en partido no oficial contra Rayados y días más tarde jugó contra Pachuca. Aunque fueron partidos amistosos, también sirvieron como prueba de fuego frente a profesionales, donde mostró carácter, personalidad y calidad. Y pocos días después llegaría el momento con el que había soñado cientos de veces. Mastantuono iba a hacer su debut en partido oficial con River Plate. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Seguimos. En enero de 2024, con apenas 16 años, Franco Mastantuono fue convocado para entrenar con el primer equipo de River Plate. Había firmado su primer contrato en agosto de 2023, pero su inclusión en los entrenamientos oficiales fue el verdadero primer paso hacia su presente. Ese mismo mes debutó oficialmente. El 28 de enero de 2024, Mastantuono saltó al campo por primera vez en partido oficial. Fue en el empate 1-1 frente a Argentinos Juniors, entrando en el segundo tiempo. No hizo nada del otro mundo, pero su madurez al volante y control de juego llamaron la atención. Además, se convirtió en el tercer jugador más joven en debutar con River en su historia. Menos de 2 semanas después, el 7 de febrero, llegó su momento. En la Copa Argentina contra Excursionistas, anotó de volea el 3-0 en el minuto 68. Con 16 años, 5 meses y 24 días, se convirtió en el goleador más joven de la historia del club, superando a Javier Saviola. Y en marzo de 2024, River ganó la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata, con un resultado de 2-1. Mastantuono aún era juvenil, pero entró para aportar frescura y control en la última parte del encuentro. Con esa victoria se convirtió en el campeón más joven de la historia de River, con solo 16 años y 6 meses. Y al mes siguiente, en abril, jugó su primer partido en la Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay. Además de su debut, también consiguió marcar su primer gol en esa competición. Entró en el segundo tiempo y se convirtió en el goleador más joven de River en la Libertadores, tras anotar en la victoria por 2-1. A lo largo de 2024, Mastantuono sumó nuevos registros. El 28 de julio anotó un gol de falta en la victoria 1-0 contra Sarmiento, consiguiendo otro récord más en la historia de River. En este caso, el jugador más joven en anotar de tiro libre para ese equipo. Aún no tenía ni 18 años, pero los rumores de su fichaje por un equipo europeo empezaron a crecer. En su segunda temporada consolidó la titularidad y sumó goles en la Copa Argentina contra Ciudad Bolívar. Y en el torneo Apertura contra San Martín y contra Gimnasia. Su capacidad de anotar de distinta forma y en distintos contextos siguió consolidando su reputación. El domingo 27 de abril de 2025, River enfrentó a Boca en el Superclásico. En el minuto 23, Franco ejecutó un tiro libre desde 30 metros que se coló en el ángulo. El Monumental estalló. Ese gol lo convirtió en el segundo jugador más joven en marcar en un Superclásico, y el más joven en hacerlo con River. Fue un gol icónico, precisión, corazón y temple en el escenario más grande del fútbol argentino. Ya estaba preparado para cualquier cosa. Tras su gol en el Superclásico, su rol en el equipo se hizo más fuerte. En la primera mitad de 2025 disputó 22 partidos oficiales, anotó 7 goles y repartió 4 asistencias entre Liga, Copas y la Libertadores. El entrenador Marcelo Gallardo, que confiaba plenamente, le dio minutos regulares y Franco respondió con consistencia. En mayo de 2025, Scaloni lo convocó por primera vez con la selección absoluta, para los partidos de eliminatorias ante Chile y Colombia. Y el 5 de junio debutó oficialmente frente a Chile, en Santiago, ingresando por Thiago Almada en el tramo final del partido. Argentina ganó 1-0,
y Franco se convirtió en el jugador más joven en debutar con la albiceleste en un partido oficial, a los 17 años, 9 meses y 22 días. Los rumores de su fichaje empezaron a crecer. Media Europa estaba interesada en el joven argentino. Pero para entender la guerra por su fichaje, tenemos que remontarnos a unos meses atrás, a principios de 2024. A principios de 2024, mientras Franco Mastantuono empezaba a sentarse en el primer equipo de River, su nombre ya circulaba con fuerza por las oficinas de los grandes clubes europeos. No era casualidad, tenía 16 años, pero ya jugaba con naturalidad en el Monumental. Había marcado goles importantes y estaba rompiendo récords de precocidad. La carrera por ficharle no tardó en arrancar, y los primeros en moverse fueron los de siempre, el PSG y el Real Madrid. Desde París el interés fue directo. El club francés contactó con su entorno y dejó claro que estaban dispuestos a pagar su cláusula de rescisión. Para entonces esa cifra era pública, 45 millones de euros. Pero el PSG no fue el único, en Valdebebas ya lo seguían desde hacía tiempo. Juni Calafat, el jefe de scouting del Real Madrid, lo había apuntado en su libreta desde que Franco empezó a destacar en juveniles. No solo por sus goles o su zurda, sino por algo más difícil de ver, su mentalidad. A finales de 2024, el Real Madrid se retiró momentáneamente de la carrera. El motivo, problemas con sus agentes. Según fuentes cercanas al club, las formas no convencieron. Hubo conversaciones que no gustaron y actitudes que generaron desconfianza. El club blanco, que nunca ficha con prisa, se apartó y puso la operación en pausa. Tras eso, el plan del Madrid fue distinto al del PSG, más paciente. Mientras en París lanzaban ofertas y filtraban rumores, en Madrid optaron por una operación silenciosa, cuidada, con movimientos clave. Uno de esos movimientos fue la aparición de Santiago Solari, exjugador de ambos clubes y figura respetada en Argentina. Fue una pieza clave en los contactos con la familia Mastantuono. Solari no solo explicó el proyecto del Madrid, sino que reforzó la idea de que el club blanco no tenía prisa. Otro nombre importante fue el de Xabi Alonso, que llamó personalmente a Franco Mastantuono. Le explicó cómo veía su rol, cómo encajaría en el equipo y sobre todo, qué tipo de jugador quería formar. Y esa llamada de más de 40 minutos fue determinante. Mientras tanto, en redes sociales surgían otras pistas. DJ Mario, uno de los youtubers más conocidos del entorno madridista, publicó que había hablado con Mastantuono por Instagram. En el mensaje, Franco le había dicho: "Estoy esperando la llamada". Esa imagen se hizo viral y no tardó en alimentar los rumores de que el acuerdo estaba cerca de cerrarse. Pero la operación no fue sencilla. En River preferían no venderle en mitad de la temporada, ya que en Sudamérica las temporadas son de enero a diciembre, a diferencia de Europa. Sabían que Franco era su gran joya, y que venderle antes de tiempo sería un golpe duro, sobre todo para el equipo. Además, el club estaba en plena lucha por la Copa Libertadores, y confiaban en que Franco fuese clave en los cruces decisivos. Durante esos días la presión aumentó. La prensa hablaba constantemente del interés del Madrid. En redes, algunos aficionados cuestionaban la posible salida, otros pedían que se quedara hasta diciembre. Incluso hubo críticas al propio jugador por no aclarar su situación. Franco, mientras tanto, seguía entrenando, jugando y rindiendo. En junio todo se aceleró. Juni Calafat, el principal ojeador del Madrid, viajó a Buenos Aires para cerrar el acuerdo. Esto, sumado a los contactos de Solari y la llamada de Xabi Alonso, decantaron el fichaje a favor del Madrid. Pocos días después se anunció el acuerdo. El Real Madrid pagaba la cláusula de 45 millones de euros y el jugador firmaba hasta 2031. En agosto, cuando cumpliese los 18 años, se incorporaría al equipo blanco. Detrás de ese fichaje hubo una estrategia clara. Mientras el PSG presionaba y ofrecía un salario superior, el Madrid jugó la carta de la estabilidad, el proyecto deportivo y el entorno adecuado para crecer. Y funcionó. En River la noticia fue recibida con resignación. El club entendió que no podía competir ni retenerle más. Había hecho todo lo posible. Lo cuidaron, lo desarrollaron y lo blindaron. Pero con la cláusula de por medio no pudieron hacer mucho más. Franco, por su parte, eligió al Madrid, rechazando el resto de ofertas. Lo hizo sabiendo que dejaba atrás su club de toda la vida, que llegaba a un vestuario con nombres grandes y presión constante, pero también sabiendo que, en ese contexto, podía crecer como nunca. Así terminó una de las operaciones más seguidas del año en Sudamérica. El PSG se quedó a las puertas, River ingresará una cifra récord, y el Real Madrid sumará a otro talento precoz a su proyecto a largo plazo. Y mientras se cerraba esta saga, Franco y River se preparaban para el Mundial de Clubes. En ese torneo todos los ojos estaban puestos sobre él. Mastantuono tuvo una actuación decente contra el equipo japonés, el Urawa, y más tarde contra el Rayados de Monterrey fue elegido el MVP del partido. También sumó minutos ante el Inter de Milán, aunque sin mucho protagonismo. No pudo evitar que River cayera en fase de grupos, y muchos aficionados le culparon. Decían que estaba pensando más en el Real Madrid que en River. Su paso por River Plate terminará en agosto, con un final agridulce. Pero ahora toca preguntarse, ¿dónde y cómo va a encajar Franco Mastantuono en el Real Madrid?
El 14 de agosto de 2025, coincidiendo con su 18 cumpleaños, Franco Mastantuono firmará por el Real Madrid. Desde el principio el club le ha marcado un camino claro. Será parte importante del primer equipo. En Valdebebas ya hablan de una integración directa, sin cesiones. El mensaje es claro, quieren que pelee la titularidad desde el primer día. La confianza viene con contexto. Los primeros partidos de la temporada se jugarán mientras Jude Bellingham está de baja tras una operación en el hombro. El centrocampista inglés será baja entre 3 y 4 meses, por lo que Xabi Alonso sabe que necesita opciones en la parte ofensiva del centro del campo. Mastantuono encaja como alternativa inmediata, con la zurda como argumento, y esa capacidad para encarar. Otra ventaja para su encaje es la siguiente. Es un fichaje pensado también desde la ofensiva y el marketing. En el club saben que un talento argentino, recién llegado de River con historial de goles y juventud, encaja bien con la afición sudamericana, uno de sus mercados clave y que más han descuidado en los últimos años. Además, se convertirá en una cara nueva que conectará con Latinoamérica. Su llegada no solo aportará fútbol, también imagen. Desde Valdebebas hay señales claras. Creen que podrá aportar mucho al juego ofensivo del equipo, ya sea como mediapunta o extremo derecho. Quizás no entre en el 11 desde el primer partido, pero seguro que tendrá muchos minutos. Incluso si no empieza de titular en septiembre, tiene la posibilidad de entrar desde el banquillo y hacerse dueño de su rol. La presión es evidente. Llegar con un contrato a 6 años, cláusula de 1.000 millones y un precio de 45 millones conlleva expectativas altas. A esa presión se suma su experiencia en River, donde ya firmó goles importantes, estuvo bajo la lupa y salió reforzado. No le asustan los focos. Sumado a la llamada de Xabi Alonso, sabe que tiene respaldo institucional y técnico. El club sabe que no viene a probar un proyecto de jugador, sino a consolidar una carrera. Desde los entrenadores hasta los capitanes, todos han alabado su personalidad y su paso por el fútbol argentino. Algunas filtraciones apuntan a que será titular desde el primer día, aunque ahora mismo eso parece casi imposible. Lo que está claro es que Xabi Alonso confía mucho en los jóvenes, como está demostrando en sus primeros partidos en el Madrid. Así que la idea de que Mastantuono tenga importancia desde el principio puede no ser tan descabellada. Además, aún quedan por delante meses clave. Una pretemporada corta con el equipo, adaptación a Madrid, adaptación física a las exigencias del fútbol europeo, primeros minutos de liga y un duelo lógico de competencia con otros jóvenes y estrellas asentadas. Al final lo que viene es un desafío real, demostrar que su zurda no es solo promesa, que su templanza servirá para un ataque histórico, y que, sin quererlo, llega para llenar el vacío cuando Bellingham falte, un rol de mucha responsabilidad.